Que bendiga este tiempo. Complacido de estar aquí delante de vosotros para poder compartir la palabra del Señor y buscar todos juntos a Él, que Él es el único que realmente puede transformarnos, es el único que puede cambiar nuestras vidas y el único que puede hacer esa obra, porque por nuestra fuerza nosotros nunca vamos a lograr nada. Así que estoy muy contento de estar aquí y nervioso también, porque siempre traer la palabra del Señor delante de su pueblo no es una cosa sencilla, porque es la palabra del Señor y merece reverencia, merece respeto y merece cuidado. No es la palabra de cualquier hombre, de cualquier filósofo, no es la palabra de un escritor o un libre pensador, ni de un cantante ni de nada, sino es la palabra del Dios verdadero, del Creador del universo, el que merece nuestro respeto y que estemos delante de Él. Gracias a Él. Bueno, pues nosotros la semana pasada hemos visto el capítulo 13 de Marcos y ahora nos toca el capítulo más largo de este Evangelio, es el capítulo 14, con muchos versículos. No trataremos todo, eso es verdad. Hemos visto que Marcos siempre es un libro de mucha acción, constantemente hay acción en y siempre la acción está liderada por nuestro Señor. Pero llegamos a este pasaje y la acción se torna algo distinta, porque es una acción que ya la realizan a amigos del Señor Jesús. Hemos llegado al punto en que prácticamente Jesús está concluyendo su ministerio y a tal grado de que va a llegar el cumplimiento de Isaías 53:7, en el cual dice que Él sería llevado como oveja al matadero. Jesucristo se entregaría y se sometería a la voluntad del Padre para cumplir lo que estaba dicho de Él. Recordemos que antes de empezar, en la boda de Caná de Galilea, le dice a su madre: ¿qué tienes, mujer, conmigo? Que todavía no ha llegado mi hora. Pero estamos llegando a un punto en el Evangelio donde aquella hora, se estaba aproximando. Recordemos también que previamente Jesús ya había anunciado su muerte, pero también su resurrección. El Señor intentaba preparar a sus discípulos para algo que les iba a costar digerir, pero que, gracias a Dios, ellos no llegarían a comprender hasta el momento de su resurrección. Y muchas veces a nosotros nos cuesta ver ciertas cosas, nos cuesta ver. Vivimos en un mundo imperfecto, pero no porque Dios lo haya creado imperfecto. Dice que todo lo que salió de la mano de Dios fue bueno. Lamentablemente el pecado irrumpió en el mundo y a partir de ahí todo se echó a perder. La condición actual en la que vivimos, en la que vive la mayor parte del mundo, es una causada por el propio hombre. El culpable es el hombre, no Dios. Dios tiene la respuesta. El hombre solamente causa problemas. En el mundo de hoy, nosotros podemos convivir con amor, con odio, con lealtad, con traición. Podemos vivir en una especie de dualidad. Una misma persona puede tener dentro de sí y decir que ama, pero también puede odiar. Puede decir que es fiel, pero también lo puede ser infiel. Puede amar a los suyos, odiar a los que no le aman. Puede intentar ser fiel con aquellos que le son fieles, pero si él considera que alguna persona lo merece, le puede traicionar y puede ser infiel a esa persona, ya sea en el trabajo, aún mismo dentro de su familia, con sus amigos y con la gente que no lo es, porque simplemente no le importa. Ahora yo pregunto, ¿quién alguno de nosotros nunca ha sentido eso? Amor y odio. Cosas opuestas, pero que conviven en el corazón del hombre y que pueden convivir en nuestro corazón. ¿Quién no se siente con el afecto de ser leal a los que le aman, pero quién también al mismo tiempo no ha sentido el puñal de la traición, ya sea de lo que fuere? Todos podemos haber experimentado estas cosas, pero nosotros lo hemos experimentado en nuestra contra, pero nos hemos puesto a pensar: ¿alguna vez no he odiado yo? ¿Alguna vez no he traicionado de alguna manera a alguien?
Damos gracias al Señor de que Él tiene la respuesta. En su infinito amor, en su incomprensible amor para una mente humana, Dios envió a su propio Hijo para rescatarnos, para restaurar esa relación rota desde un principio con Él, con el Padre. Él ha venido para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para erradicar de nosotras toda raíz de amargura, toda raíz de odio, de rencor y de cualquier cosa que no es conforme a Él y a su voluntad y a lo que Él dice en su palabra. Cuando el Señor anduvo en esta tierra, Él también experimentó cosas. Experimentó odio contra su persona. Pero Él no odió a nadie. Antes bien, fue misericordioso y extendió su mano para ayudar. Él prodigó amor. Cuando pudo, sanó. Predicó su palabra, la palabra de Dios. Recibió gratitud, recibió amor de los suyos. Y también experimentó la traición de alguien que se suponía que era cercano a Él. Y en estos 11 primeros versículos de Marcos 14, lo veremos. Veremos las formas de cómo amar al Señor, de cómo valorar al Señor y de cómo adorar al Señor. Vamos a exponer nuestras vidas a su palabra y que Él pueda revelar nuestros corazones ante Él. Vamos a orar. Señor y Dios de verdad, te damos gracias, Señor. No solamente porque nos has creado, no solamente porque nos has puesto en este mundo, no solamente porque tenemos personas que nos aman, estamos rodeados de amigos, quizá algunos tenemos trabajo, otros esperando trabajo, quizás algunos con salud, otros todavía luchando con ello. Pero te damos gracias, Señor, que en medio de todo esto, dice que tu palabra, dice que tú haces levantar el sol sobre justos e injustos y que la lluvia cae sobre todas las personas. Y tienes un cuidado, siempre lo digo, tienes un cuidado especial para con tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, que en Cristo Jesús podamos tener la respuesta, Señor, a todo lo que estamos buscando, a todo lo que estamos anhelando. Pero también es cierto, Señor, que tu palabra tiene el poder de revelar nuestros corazones. Porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que puede penetrar hasta lo más profundo. Puede discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y es de esta palabra que nosotros no podemos volver la cara. Antes bien, que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo nos mueva, que tu Espíritu Santo nos impulse. Padre, a andar conforme a tu voluntad. De que podamos, Señor, si reconocemos, entendemos, pedirte perdón. Y como dijo Pete, Señor, ninguno puede decir que no ha pecado. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y es Jesucristo, el justo, el único que puede limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu provisión en Cristo Jesús. Y gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a ser padres sinceros, correctos, claros, francos contigo, Señor. Y que tú nos reveles tu verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén. Abran conmigo en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Amén. Pues vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a leerlo en todo y luego ya iremos parando poco a poco. Cuando lo tengan todos, digan amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres.
y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Esta es la palabra del Señor que vamos a compartir esta tarde. Gracias a Dios. Encontramos que en el capítulo anterior el Señor Jesús estaba en Jerusalén y saliendo del templo, ¿no? Sus discípulos llaman la atención sobre ese hermoso templo que tenían construido y que podían ver de lejos. Entonces Jesús, como ya lo escuchamos con anterioridad la semana pasada, hizo predicciones sobre ese templo, sobre la ciudad y sobre su regreso. El rey tenía que irse, pero él dijo que volvería. Él dijo que nadie sabía cuándo volvería, sino que solamente el Padre sabía. Jesús había hablado del futuro inmediato de Jerusalén, pero también estaba hablando del tiempo de su venida. Nosotros sabemos, a lo largo de las Escrituras y de los Evangelios que hemos estado viendo, de que Jesús no iba solo. Estaba acompañado de sus discípulos, estaba acompañado de muchos simpatizantes, de muchos curiosos, pero no iba solo tampoco. Estaba acompañado también de sus enemigos. Iban los líderes religiosos detrás de él para pescarle alguna cosa para poder acusarle. Ya desde el principio ellos tenían la idea, que nosotros podemos ver desde Marcos 3 y podemos también ver en los otros evangelios, de que los líderes religiosos veían en Jesús una persona peligrosa y querían deshacerse de él. Pero no había llegado hasta este momento en el que ellos van a decidir deshacerse de él sí o sí. Lo curioso del asunto, dice, es de que ellos dice de esta manera, que los principales sacerdotes y los escribas querían prenderle con engaño y matarle, querían deshacerse de él. Si nosotros leemos los otros pasajes de Mateo, de Lucas, vamos a ver de que la curiosidad es de que se reúnen estos líderes religiosos. Dice que se reúnen en el patio de la casa de Caifás y fraguan este atentado contra el Señor Jesucristo. Vamos a recordar que entendamos de que había un grupo religioso que lideraba y tenía un grupo llamado que se llamaba Sanedrín. Ese Sanedrín podía estar conformado de 23 a 70 miembros, ¿no? Y que tenían que reunirse en un lugar específico. Ellos tenían que reunirse en el templo para deliberar y tomar sus decisiones. Y lo curioso del asunto es que ellos no toman esta decisión en un lugar público como el templo, sino que lo hacen a oculto, en la casa del sumo sacerdote, en su patio, por así decirlo. Yo me estoy imaginando y pensando en de que se reúnen este grupo de hombres, no dice el número, pero podemos entender que por lo menos habían 23 hombres allí, porque ese era el quórum necesario para que una decisión tomase efecto. Y también me pongo a pensar, supongo que en esta reunión no estaría ni José de Arimatea ni Nicodemo, porque eran obviamente simpatizantes de Jesús, veían bien a Jesús. Y estos hombres, líderes religiosos del pueblo, deciden matar a Jesús y matarle ya, cuanto antes, sin dilación, tomando una decisión en un lugar que se supone no deberían tomarla, que no correspondía. Pero ellos, con la idea con engaño, y en el momento que ellos considerasen el adecuado,
querían prender a Jesús para matarle. Los acontecimientos que han precedido a este punto son: Jesucristo había venido desde Galilea y había resucitado a Lázaro. A causa de la resurrección de Lázaro, dice que mucha gente le creyó. A eso le siguió la entrada triunfal de Jerusalén, donde la gente aclamaba y decía: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y la gente le recibió con algarabía. Luego Jesús entra al templo y lo purifica, echando los vendedores y los cambistas que están en el templo, cuando dice: esta es una casa, la casa de mi Padre es casa de oración. También está el hecho de que Jesús dice unas parábolas. En Mateo 23 dice unas parábolas que los dirigentes religiosos consideran que son en contra de ellos. Y Jesús es más enfático, porque también en Mateo 23 Él les dice unos ayes a ellos, de tal manera que los acusa directamente. Esto estaría en los corazones de aquellos hombres, haciéndoles servir la sangre por dentro. Ahora viene y dice de que el templo de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, de que la ciudad sería destruida. Y estos hombres que tenían una concepción, una idea de su país, de Jerusalén como la ciudad santa, de ese templo que era la morada de Dios, de la concepción que ellos tenían de un Mesías, de ese Mesías que estaban esperando, ese Mesías que iba a venir y los iba a liderar los ejércitos y que iba a destruir y quitarles de encima el yugo romano, de que su ciudad sería como una ciudad perpetua que estaría allí. Y Jesús viene y les dice todo lo contrario y los acusa. Esos hombres ya no aguantaban y dijeron: ahora sí, tenemos que deshacernos de Jesús. Él es un peligro. Estaban decididos a hacerlo, pero hay algo interesante. Ellos dicen: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos temían al pueblo, porque en partes anteriores ellos le tenían temor al pueblo, porque consideraban a Jesús el Mesías, consideraban a Jesús un profeta, un gran hombre. Y ellos temían al pueblo, la reacción del pueblo, y no querían perder el estatus que ellos tenían. Por otro lado, estaba el gobierno romano. Si el gobierno romano percibiese alboroto, percibiese algo de disturbio, el procurador no hubiese tenido la mano blanda y hubiese enviado soldados, y eso se hubiese convertido en una masacre. Y ante todo ello, ellos deciden deshacerse de Cristo cuanto antes. Faltaban solo 2 días para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Era poco tiempo para que ellos pudieran encontrar un plan para poder destruir a Jesús. Así que tendrían que esperar a que pasase la fiesta, como dice el texto, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Recordemos que era la fiesta de la Pascua. Se reunían miles de judíos que venían de todas las partes, no solamente de Israel, sino de fuera, y se reunían para celebrar la Pascua allí. Había mucha gente, y entre esa gente estaban los amigos de Jesús, sus discípulos, los simpatizantes de Jesús, los curiosos, y eso es lo que a ellos les motivaba a no hacerlo todavía. Pero lógico, estos hombres que buscaban, como ya hemos visto anteriormente, estos hombres que buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, realmente no tenían la palabra de Dios viviendo en sus vidas. Ellos eran los líderes religiosos. Se supone que ellos conocían la palabra de Dios. Ellos entendían la ley de Dios. Ellos enseñaban la ley de Dios al pueblo. Pero estaban más que dispuestos a matar a Jesús. Es algo contradictorio. En ellos estaba operando un espíritu similar al que operó en Caín para matar a su hermano Abel. Jesús los había acusado, en Juan 11 Jesús los había acusado de mentirosos y homicidas. Y esto nos está revelando de que ciertamente ese era
el espíritu con el que ellos se movían. Le dijo, ustedes hacéis las obras de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Y la ironía del asunto es de que estos judíos que querían matar a Jesús estaban dispuestos a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es otra cosa que la conmemoración de aquella noche donde los primogénitos son muertos e Israel sale de Egipto, es liberado de Egipto, es liberado de la esclavitud para ser llevado por Dios a través del desierto y llevarlos a la tierra prometida. Pero esta celebración, esta conmemoración, que para ellos era importante, y lo es, porque así lo manda la ley, lo mandó el Señor, es de que esto estaba apuntando a algo mucho más grande. Estaba apuntando a un verdadero Cordero Pascual en la persona de Jesús. Jesús era el verdadero Cordero Pascual. No es ese corderito que estaban matando y esperarse comerse esa noche, de ahí a 2 noches, sino que Jesús era el verdadero Cordero Pascual. Era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Pero lamentablemente estos hombres estaban ciegos. Eran religiosos, hacían sus obras, diezmaban, hacían obras buenas, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, a tal punto de que ellos estaban dispuestos a matar al Señor Jesús, a matar a su Cordero Pascual antes de tiempo. Ellos lo estaban rechazando el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban contradiciendo la palabra del Señor. El Señor en la ley dice que no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Y también en el mismo dice, no matarás. Pero ellos, haciendo caso omiso de esos mandamientos, estaban dispuestos a mentir acerca de Jesús y matarle. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, yo conozco la palabra de Dios, pero simplemente no la cumplo. ¿Somos oidores de la palabra de Dios? ¿No hacedores de esa palabra? Ahora detengámonos y pongámonos a la luz de la verdad. Estos hombres querían matar a su prójimo, querían matar a su hermano, porque era un judío también. Y a nosotros la palabra del Señor nos manda un par de cosas. Una pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Realmente los amamos? Yo me he hecho esa pregunta y he tenido que pedir perdón al Señor. Porque me he dado cuenta que a veces en mi corazón no es tan claro en eso. Dice el Señor en su palabra, en Juan, dice, de que si me amáis, ¿qué más dice? Guardad mis mandamientos. Y algo más, dice, amaos unos a otros como yo os he amado. El Señor nos está mandando a amar a nuestros hermanos. Algo que estos líderes religiosos no estaban dispuestos a hacer. Antes bien querían matar al Señor. Y como se leyó, dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dios no está en él. No podemos hacer eso. ¿Cómo es posible que yo diga que amo a Dios, pero no puedo amar a mi hermano al que veo? ¿Cómo puedo amar yo a Dios a quien no veo? Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice ahí en Primera de Juan, ¿no? Jesús nos advierte de no enojarnos contra nuestro hermano, de no decirle necio y ni mucho menos considerarlo fatuo, porque nos exponemos al fuego del infierno. Y lo más enfático, cuando Juan vuelve a la carga y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto fue, personalmente fue de impacto cuando lo volví a leer. Lo había leído, pero al estudiarlo me impactó a mí mismo, porque ha habido momentos en los cuales yo he considerado que no he amado a mi hermano. Y ni aún a mi prójimo. El amor debe ser
una característica nuestra. Lo dijo el Señor, que nosotros nos caracterizaríamos porque nos amaríamos unos a otros, porque el amor de Dios estaría en nosotros. Y esta es una cosa para reflexionar, porque gracias a Dios dice que Jesucristo es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. Él es el que nos ha liberado del yugo de la esclavitud del pecado. Él ya ha sido sacrificado y nuestros pecados borrados. Así que nosotros no podemos quedarnos ahí, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hemos aprendido del mundo cosas y no las podemos mantener teniendo en nosotros. Es verdad, como dijo Peter, que nuestra naturaleza está allí, esa naturaleza pecaminosa. Pero seamos sinceros ante Dios y digámosle que nosotros hemos pecado. Y Él es capaz de perdonarnos, porque Él ya ha sido sacrificado, Él es nuestro Cordero y Él nos trae limpieza de cualquier tipo de mal y de pecado. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros debemos perdonar, como Cristo nos perdona a nosotros. Y porque el Señor mismo dijo, si perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos también os perdonará. Gracias al Señor por ello. Ahora Jesús está fuera de Jerusalén. Jesús regresa a Betania. Y según lo que hemos leído en el texto, llega a la casa de un tal Simón, al que supongo que es un apodo, el leproso. Está sentado a la mesa para comer. Y según Juan capítulo 12, sí, dice que se había, como leyó Vladimir, habían organizado una cena en honor al Señor. Y él era el convidado estrella allí. Y lógicamente no era el único, habían otros invitados. Se cree que este Simón el leproso es alguien a quien el Señor habría sanado. En esa misma época, Lázaro había sido resucitado y por lo tanto esto era una cena de gratitud para el Señor por lo bueno que fue y por las sanidades que había obrado. Encontramos aquí que por lo menos, leyendo un comentarista dice, por lo menos habría 15 personas sentadas a esa mesa, por lo menos, si no habría más. Los 12 discípulos, Simón el leproso, Lázaro, como dice Juan, que también estaba a la mesa, y el mismo Señor Jesús. No sabemos si habría más, pero por lo menos 15 podemos estar seguros que estaban sentaditos ahí. Cuando de pronto entra una mujer. El texto de Marcos dice que entra una mujer, la cual rompe un vaso de alabastro con perfume de nardo puro y lo derrama sobre su cabeza. Y Juan es más enfático porque simplemente dice que era María, la hermana de Lázaro, de Marta, que era la que había entrado y había realizado este acto. Para ser rápidos, la vasija de alabastro es una vasija muy frágil porque es un material muy maleable y es muy fácil de trabajar. El nardo es una planta aromática que no era originaria del lugar, sino en el Himalaya, crece a mucha altura, y de su raíz y de su tallo se extrae esta esencia que dejó oliendo la casa a perfume. Desde tiempos muy remotos ese tipo de aceite, ese tipo de esencia era muy costoso. Solamente se lo permitían los ricos. Y por lo general iban sellados en vasos de alabastro, porque se guardaban para ocasiones especiales. Y porque, y los ricos se lo podían permitir. Pero esta mujer, María, hermana de Marta y de Lázaro, esta misma María, que en Juan la encontramos a los pies del Señor, escuchándole, que prefiere, antes que hacer cualquier otra cosa, prefiere estar a los pies de su Señor, escuchándole y ser enseñada y aprender de Él. Viene y hace este acto.
Pero pensemos en lo que hemos leído antes, que en contraste a los enemigos